Bienvenidos a Creciendo con Vigor. Esperamos que este mensaje sea de gran bendición para tu vida. Y no olvides suscribirte a nuestro canal. Bendiciones. Continuidad a lo que es la sabiduría. ¿Ok? Una de las cosas, hermano, que nunca olvidaré, pastor, algo que él enseñó. Y como él dijo, ¿no? A lo que te truje, chencha. Así que vamos a eso, ¿sí? Ok. Le invito, por favor, a abrir en su libro de Proverbios, capítulo 1. Proverbios, capítulo 1, versículo 20. Me dijeron pues que este servicio está saliendo por Facebook. ¿Sí? Yo mandé un mensaje ya a los hermanos de Keyboard, a la iglesia que pastoreo, y algunos me deben estar viendo, así que o viendo o escuchando, no sé si es completo, viendo y escuchando. Ok, gloria a Dios. Saludo a todos los hermanos de la iglesia El Rey Viene, allá en Keyboard, hermanos. Les bendecimos desde este lugar. Sí, Señor. Pido a Dios la cobertura sobre ustedes, y muy especial a mi hermano Ali Sequera, que está a cargo de la iglesia ya mientras yo no estoy. Así que bendiciones, mi hermano. Proverbio 1, versículo 20 dice: la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simple, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Le invito pues a hacer un momento de oración a Dios. Vamos a pedir a Dios que Él nos muestre este camino de la sabiduría, o el camino a la sabiduría. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde, Señor, una vez más invocamos tu santo nombre, pidiendo, Señor, para este pueblo el camino, Señor, que nos lleva a la sabiduría. Muéstrale a tu pueblo, Señor, qué debe hacer, cómo debe hacer, Señor, para actuar en sabiduría, Señor. En el nombre de Jesús lo pido, para la gloria de tu santo nombre, Señor. Amén. Gloria al Señor. Bien, yo quiero hablarles el camino a la sabiduría. Por aquello de las respuestas que dieron, yo pido sabiduría, yo pido sabiduría. Bueno, vamos a entonces hablar de eso. ¿Sí? La primera vez, hermanos, que yo leí ese texto donde Salomón pide sabiduría, yo pensaba que eso venía así, de esa manera. Pasando los años, vi una película que se llama Matrix. ¿Alguno de ustedes la ha visto? No se haga como dicen ustedes. Sí la han visto. Sí la han visto. Sí. Resulta, hermano, que en esa película es una cuestión de como lo que es el mundo de la computadora, o sea, el mundo ese virtual. Agarran a un muchacho, le meten un enchufe por acá, y por allá en un lugar meten un asunto, y de repente el muchacho está, y ya. Oye, ese muchacho sabía karate, jiu-jitsu, y sabía manejar el helicóptero y todo, hermano. Oye, manejar cualquier tipo con solamente empujar por allá. Y yo pensé que la sabiduría era algo así parecido. Yo llegaba: Señor, dame sabiduría. Y ya. Qué bueno, así, ¿verdad? Pero no es así. No es así, hermano. Por eso es que de año a año, si usted le vuelve a preguntar, pastor, a lo mejor alguien le va a decir: ¿qué quiere usted? La misma persona: yo quiero sabiduría. ¿Sí? ¿Sabe una cosa? Salomón pidió una sola vez sabiduría. No 2, ni 3, ni 4, ni 5, no, una sola vez. ¿Pero qué hizo Salomón? Sí, es bueno saber eso. ¿Qué fue lo que él hizo? ¿Sí?
¿Se acuerdan ustedes, hermanos, de aquella parábola de los talentos? Cuando aquel hombre viene y reparte, a uno le dio 5, a otro le dio 3 y a otro le dio 1. Me llama mucho la atención a ese que le dio uno solo, porque al final, cuando viene el Señor de los talentos a pedir cuentas, da su rinde cuentas, pero él dice: Señor, dice él, sabía que era hombre duro, que recoges donde no esparciste y ciegas donde no sembraste. Así que yo tuve temor, tuve miedo, y fui y enterré mi talento. Lo enterré, Señor. Pero aquí está, mira, se conserva, está bonito, mira, todavía está igualito. Tómalo, Señor. Y el Señor le dice: siervo malo y negligente. Si una de las cosas, hermanos, que el pueblo de Dios no debe tener, nosotros no debemos tener, cosa que yo tengo mucho cuidado con eso también, es no ser negligente. ¿Por qué? Porque Dios jamás va a bendecirnos si somos negligentes. Yo no voy a ser negligente jamás. ¿Ve? ¿Por qué le digo yo esto, hermano? Porque Salomón tuvo algo. Son las motivaciones que él tiene detrás que lo hacen pedir sabiduría. ¿Han pensado en eso? ¿Por qué Salomón pide sabiduría? Salomón pide sabiduría, hermano, porque es muchacho. Es un muchacho. Y de repente le toca aquel compromiso tan terrible de guiar a un pueblo, y el pueblo es bastante grande. Así que lo que a él le correspondía no era cosa fácil. Recuerde que ahí estaba Joab, experto en batallas. Había salido todo el tiempo de David, su padre, había salido a la guerra y había traído muy buenas noticias. Aquel pueblo, hermano, era muy grande. Yo creo que Salomón pensó como muchos de nosotros podemos pensar cuando va a un trabajo y de repente, y si no lo sé hacer, y hay cierto temor, ¿verdad? Eso. Y Salomón, cuando viene, le dice: Dios, por favor, dame sabiduría. Yo espero que cuando nos preguntaron eso, bueno, yo no respondí eso porque no estaba en mi mente. Lo que está en mi mente, hermano, es conquistar más pueblo para el reino. Y yo le dije a mi hermano: bueno, que se me abran las puertas para seguir predicando el evangelio. Eso es lo que yo quiero. Yo quiero, por ejemplo, que en la iglesia se levanten muchos ministros del Señor. Porque, pastor, mire, si aquí se levanta una pareja, esa es una iglesia nueva que usted va a tener. Una pareja. Pastores. Esa es una iglesia. Porque Dios no va a levantar un ministerio sino, ¿y para qué? ¿Para qué? Entonces hay una razón de ser de la sabiduría. Hay un ¿para qué? ¿Para qué? ¿Ve? O sea que si Dios le da sabiduría, pues tiene una razón de ser. Debe haber un lugar donde usted la va a aplicar. Si usted pide sabiduría es porque de repente dice: oye, a mí me falta esto aquí, me falta cómo hacer acá. ¿Sí? ¿Saben, hermanos, que la sabiduría opera en muchos niveles? En muchos niveles. Por ejemplo, Santiago habla que si estamos en tentaciones y no sabemos actuar en medio de la tentación, pida a Dios sabiduría, dice. Hasta para cuando uno está en problemas, tenemos que tener sabiduría. Sí, cuando uno está bajo presión, tenemos que tener sabiduría. ¿Sabe que acá en los Estados Unidos se hizo un estudio de lo que fue la Segunda Guerra Mundial? Parece ser que ellos habían enviado unos soldados, los que habían sacado mayor
puntuación. Pero allá se cayeron. O sea, no rindieron como debían rendir. En medio de la presión, hermanos, ellos colapsaron. No pudieron actuar como debían. Entonces después mandaron a los de segunda o tercera categoría. Y cuando están allá, hermanos, esa gente dieron la cara. Y esa gente rindieron. Entonces ellos se preguntaron, ¿por qué? Si estos son los de 100 puntos. ¿Por qué estos de 40, de 30, 50, 60 rindieron más? Entonces de ahí viene un estudio que se llama inteligencia emocional. La inteligencia emocional. Entonces, a veces nosotros bajo presión no sabemos actuar. Hay quienes pierden el equilibrio. No saben actuar. Para eso necesitamos sabiduría. Pedro dice que debemos vivir sabiamente con nuestras esposas. ¿Aló? Sí. Mire, hermano, yo le voy a decir, si yo me pongo a pelear con mi esposa y a decirle cosas para, ay, Dios mío, hermano, me voy a hacer perder en mi alimentación. No me voy a venir, no voy a ver así tan bonito como ando. Bueno, quizás para usted no, pero para ella soy precioso, ella me lo dijo. Ahora cuando amor, te ves bello. Así que ella me va a poner bonito. ¿Por qué? Porque mire, el buen trato, sabiamente. Tenemos que tener en ese nivel, hermano, sabiduría. Así que hay sabiduría emocional, hay sabiduría para actuar, hay sabiduría, hermano, para operar en cosas, trabajo. Moisés oró por unos 2 muchachos por allá, hermano, para que le viniera sabiduría, y Dios le dio ingenio, hermano, para fabricar en toda obra primorosa del tabernáculo. ¿Se acuerdan de eso? Sabiduría. Ahora, ¿en qué nivel quiere usted? Porque cuando hablamos de sabiduría, ¿qué es la sabiduría? Cuando hablamos de sabiduría, hermano, usted se coloca en algo grande, alto. No, una cosa, no. Sabiduría es una palabra de estatus, de posición. Si usted, por ejemplo, fuera una persona que edita un libro, no se va a empezar a editar un libro o a buscar a alguien que le escriba un libro que se acaba de graduar. No, busca los más experimentados. Entonces ahí donde dicen los diccionarios, dicen que la sabiduría, uno es conocimiento. Oiga bien, conocimiento. Está bien, lo aceptamos. Otros diccionarios dicen que la sabiduría es el conocimiento profundo en las artes o en otra cosa. Sabiduría. Y así hay muchos conceptos, hermano, pero bíblicamente la sabiduría es aplicar el conocimiento. ¿Quieres sabiduría? Aplica el conocimiento. Sí. ¿Sabe por qué el Señor en gran parte le dice a los judíos: escudriñad las escrituras, porque en ella os parece que tenéis la vida eterna? Yo no puedo, hermano, si yo le digo: Señor, dame sabiduría, dejar de escudriñar la Biblia, porque la base de la sabiduría es el conocimiento. Ahora, fíjense ustedes, cuando uno estudia educación y ve lo que es el aprendizaje, hay varios niveles de aprendizaje. Primero, la base es el conocimiento. Conocimiento. Luego del conocimiento viene la comprensión. Comprensión. Luego de la comprensión viene la aplicación. ¿Ve? En esos 3 va la sabiduría. En esos 3: conocimiento, comprensión, aplicación. Si usted no comprende el conocimiento, si no lo comprende, no aplica. Le voy a contar una de mis experiencias. Los niveles siguen ahí. Está la aplicación, está el análisis y otra vez la aplicación en otras áreas, el conocimiento que hemos obtenido. Esos son los niveles de aprendizaje.
Yo, en mis primeros años, hermanos, de ministerio, yo era muy subjetivo en cuanto a la fe. Yo tenía que sentir primero para luego orar. Tenía que, si iba a orar por un enfermo y no sentía, yo creía que no se iba a sanar porque no sentía. Yo traducía. Y la otra cosa era que cuando oraba al Señor, pues mire que cuando yo oro solo por allá, se me dificulta mucho sentir la presencia de Dios. Y yo traducía eso en mi conocimiento, que Dios no me escuchaba, que Dios no estaba allí por ningún lado. Y entonces en esos años de ministerio, los primeros años fueron muy duros porque no comprendía. ¿Sabe? Nosotros allá, cuando vamos a bautizar a alguien, lo pasamos por una escuela de doctrinas elementales, de las asambleas. Entonces, yo le enseño a los nuevos creyentes, les enseño que Dios es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Y bueno, uno le habla todas esas cosas, lo que son los atributos divinos. Y estando yo en oración, yo tenía un problema muy grande en la iglesia donde estaba, la primera iglesia que estaba pastoreando. El problema era más que todo de ministerio, porque la iglesia no crecía. Y yo sufría. Y estaba orando, y Señor, ¿por qué tú no me oyes, Señor Dios mío? Y yo le clamaba a Dios y lloraba, hermano. Y entonces seguramente el Señor se fastidió mío y le dijo, pero este muchachito, ¿qué le pasa? Se me acerqué y escuché la voz de Dios que me dijo, yo soy omnisciente, yo soy omnipresente. Hermano, imagínese esto. Yo estoy llorando, hermano. Hermano, les recuerdo que soy venezolano y hay cosas que de repente no sé si a ustedes les parece, ¿no? Algunas palabras, por favor. Si digo algo, hermano, y no le parece, por favor, acérquese y me pregunta qué quiero decir con eso, ¿sí? Para que no haya malentendido. Entonces, hermano, esto que sale por acá, ¿cómo le llaman ustedes? Allá le llamamos moco. Igual aquí, ok. Y hermano, estoy llorando a Dios y me dice el Señor esto, y cuando yo me dice aquello, se pararon los mocos, se pararon las lágrimas y comienzo a reírme, hermano, a reírme a carcajada, porque Dios me dijo que es omnisciente. ¿Sabe por qué? Porque comprendí el conocimiento que tenía. Por eso no lo aplicaba. Dios me estaba diciendo, es imposible que no te escuche porque yo soy omnisciente. Y es imposible que no esté contigo porque yo estoy en todas las partes. Toda la tierra está llena de mi gloria, así que yo estoy contigo. ¿Cuánto alaban al Señor, hermano? Aleluya. Usted sabe, hermano, tantos años perdidos en ese momento, yo peleando con el Señor. No, hermano, es imposible. Oiga bien, hermano, escuchen bien, esto es serio. Es imposible que Dios no te escuche. Eso es imposible. Y es imposible que Dios no esté contigo. Eso es imposible, hermano. Si creemos lo contrario, es falta de sabiduría. ¿Por qué? Porque no estamos aplicando. ¿Qué? El conocimiento. ¿Cuál conocimiento? Que Él es omnisciente, Él es omnipresente, todo lo llena. Tu casa está llena de la presencia del Señor. Tus hijos son del Señor. Todo lo que te rodea están afectados por la bendición que está en ti. Es así. Es así, hermano. Así que es imposible, hermano. Es imposible. Desde ese día para acá, hermano, comencé a darle gracias a Dios por escucharme. Y me olvidé de aquello, hermano, de ser sentimental, subjetivo, de si siento, no siento. No, Él ha dicho, yo estoy contigo y yo lo creo. Yo lo creo. Así que lo que muchas veces está pasando en nosotros es que no hemos comprendido el conocimiento. Y como no comprendemos, no aplicamos. Así que la sabiduría es aplicar el conocimiento. Eso es sabiduría. Aplicar el conocimiento. La sabiduría va por encima del conocimiento. Es dar el paso para aplicarlo. Eso es la sabiduría.
Así que nosotros, hermanos, en nuestra forma de actuar necesitamos sabiduría. ¿Y cómo debemos, hermanos, actuar? Bueno, si hay momentos que usted necesita actuar de algo, en vez de ser reactivo o pasivo, sea asertivo. Muchas veces nosotros reaccionamos, somos muy reactivos cuando actuamos y falta. ¿Cómo será, hermano, de esto que el Señor, el mismo Salomón dice que cuando el necio calla, se le es contado como sabio? Muchas veces nos hemos metido en tanto problema, hermano, porque no sabemos callar. Sí, así es. Santiago habla de eso. Esta cosita que tenemos aquí, hermano, es terrible. Sí. Esta cosa, hermano, mire, dice que inflama la rueda de la creación, que no la podemos sujetar. ¿Y cuál es el problema? Santiago habla que la fuente, que por una fuente no puedes echar agua dulce y agua amarga a la vez. No puede ser. Entonces, si no podemos parar esta cosa, hermano, cambiemos la fuente. Sí, la palabra de Cristo abunde en vuestros corazones. Cambiemos la fuente, porque eso es sabio. No podemos, hermano, entonces aplicar la sabiduría si no tenemos el conocimiento. Y entonces hay tantas palabras sencillas que nos pueden hacer sabios nuestra forma de actuar. Nos pueden librar, hermano. Librarnos. Usted y yo no podemos evitar tantos problemas innecesarios, porque por eso. Y siguiendo en esa misma tónica, podemos preguntarle a Salomón, porque fíjense usted, Salomón, hermano, fue el que pidió sabiduría, y la historia dice que fue el hombre más sabio de aquel entonces, ¿verdad que sí? Ahora, Salomón, hermano, escribe 3 libros que son contados entre los 5 o los 6. Algunos meten, por ejemplo, Lamentaciones como un libro poético. Otros dicen que es Job, Salmo, Proverbio, Cantares, Eclesiastés. De esos 5 o 6, 3 fueron escritos por Salomón. 3: Eclesiastés, Cantar y Proverbio. Así que podemos extraer de Salomón cómo lo hizo, porque solamente pidió una vez sabiduría. ¿Sí? Y fíjense ustedes que Salomón nos habla aquí en el versículo 20 que la sabiduría está en todas partes, donde el hombre, hermano, se le abrieron los sentidos espirituales. Y eso es lo que Dios quiere, se le abra a usted y a mí esos sentidos espirituales y podamos ver dónde aplicar la sabiduría. Dice aquí Salomón, dice que claman las calles, en las plazas, en lugares de reuniones, en la entrada de las puertas donde hay la multitud, allí clama la sabiduría. Ay, ¿quién me quiere? Aquí estoy, dice la sabiduría. Él está personificando eso, la sabiduría. Pero él añade algo muy importante. Por eso escribe este libro, el libro de Proverbios. Proverbio podemos verlo como el hombre espiritual. El hombre espiritual. Eclesiastés es el apartado. Salomón está contando su experiencia de apartado. Por eso, ese libro un poco engorroso, ¿se dice esa palabra aquí? Como un poquito escabroso, dificultoso para entenderlo. Porque es Salomón hablando, siendo un hombre sabio, porque nunca perdió la sabiduría, pero sin Dios. Es su experiencia, lo que pasa cuando una persona, hermano, cae. Y lo vamos a ver ahorita. Vamos con Proverbio. ¿Cómo empieza la sabiduría en Salomón? Los versículos 1 hasta el 7 dice así: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Y él dice: para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad,
para dar sagacidad a los simples, y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo para entender proverbios y declaraciones, palabras de sabios y dichos profundos. ¿Sí? Y añade, el principio de todo esto que acabo de hablar, dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Sí. El temor del Señor actúa en mí. Por ejemplo, en mí me ha librado, hermano, muchas veces de conflictos fuertes, porque yo y de repente me viene la palabra, me frena. Es como un freno de emergencia. Y yo digo, entonces, no sé si a usted le ha pasado. Yo una vez tuve un conflicto con alguien, y aquel me tenía, hermano, oye, ya yo estaba hasta aquí, bendito sea el Señor, no sé qué hacer, ¿cómo hago? No, yo no hallo qué hacer, cómo actuar con el hombre, decía. Y aquel hombre, hermano, me tenía amenazado, y ay, Dios mío, Señor, ¿cómo hago yo? Un día se metió con mis ovejas, hermano. Eso sí es tremendo, pastor, cuando se meten con las ovejas de uno, ¿verdad? Uno se activa. Y me voy de mi casa caminando hasta la iglesia, porque es cerquita, son como 3 o 4 cuadras. Y me voy pensando, hermano, ¿cómo voy a hacer? Y le voy a llegar, y le voy a decir, y le voy a llegar, y le voy a decir, hermano, mire, yo venía, y de repente empieza, de este lado me decía cómo tenía que hacerlo, y de este lado me decía, ajá. ¿Sabe? Yo practiqué un poquito de boxeo, no sé que fui mucho, ¿no? Me dieron mi estate quieto mucho, muchas veces me tumbaron. Y yo decía, ¿qué se cree este hombre? ¿Acaso que yo no me sé defender? Y entonces aquí adentro me decían, sí, tú practicaste boxeo, acuérdate cuando tú esto y el otro, y tú te movías así, entonces, y esto y el otro. Y entonces, sí, decía yo, que yo soy un gafo. Y entonces, disculpen esa palabra, no sé si, no, ok. Entonces, hermano, cuando voy llegando, ya me faltaba como una cuadra, ajá, entonces siento del otro lado que me dice, pero tú eres pastor. Bendito sea el Señor, Padre. ¿Qué hago, Señor? Y si tú actúas así, ¿qué le vas a decir a la iglesia después que tú hiciste eso? Me dice el Señor. Sí, es verdad, Señor. Y entonces voy poquito a poco a esperar, hermano, que el hombre me dijera lo que tenía que decirme, y yo sin hacer nada, porque yo estaba ganado para el Señor. Y entonces, ¿sabe qué pasó, hermano? El hombre me sale con la mejor sonrisa que tenía. Me agarró y me dijo, hermano Cecilio, perdóneme, varón, por esto y el otro. Y entonces yo agarré un poquito de, sí, varón, pero usted sabe que usted no debería hacer esto. Hermano, gloria a Dios por el Espíritu Santo que está en nosotros. Aleluya. Alabado sea Dios. La sabiduría que Proverbio nos quiere dar es una sabiduría práctica, sencilla, fácil. Pablo dice que la sabiduría que Dios da, hermano, va en contra, totalmente contrario a la sabiduría de los sabios de allá de Corintio. Grecia, la cuna de los sabios, filósofos por todas partes, que a ellos les encantaba filosofar. Ellos se defendían y hacían, hermano, y a cualquiera que hablara bien, entonces la gente se ponía a escucharlo, porque le encantaba la sabiduría. Y Pablo dice, bueno, esa sabiduría, lo que nosotros hablamos es locura para ellos. Aleluya. Tu sabiduría es locura, tu forma de actuar. Oye, pero ¿por qué ustedes actúan así? Ustedes son locos. Porque nuestra forma de actuar no depende de nuestro propio conocimiento natural, sino que viene del conocimiento del Espíritu. Aleluya. Él es que da la sabiduría. ¿Sabe, amados? Cuando nosotros obedecemos el conocimiento de la palabra, entendemos cuando el Espíritu Santo nos habla. Cuando Él nos habla y nos adaptamos a eso que Él nos dice y nos sometemos. Porque, hermano, ¿sabe?
Cuando Santiago habla, mira, si alguno es tentado, dice, no diga que es tentado de parte de Dios. No, Señor. Dios no tienta a nadie. No, Señor. Pero si tiene falta de sabiduría, pues demande a Dios sabiduría. ¿Sabe, amados? Cosa terrible es luchar con esas inclinaciones, esos sentimientos que se oponen, ese conflicto interno. Es que yo tengo que decirle. Yo tengo que decirle, porque que yo... No, hermano, no. Obedezca. La otra parte, esa otra parte. Aquí hay personas, hermanos, oiga bien lo que les dice. Hay personas que vienen de un mundo de mucha violencia. Y el diablo los ha estado atacando con palabras terribles en la cabeza. Sí. Pero se han sostenido. ¿Sabes por qué te has sostenido? Porque ahí ha estado el Espíritu Santo contigo. Si en esos momentos te ha dado por llorar, hermano, llora, no importa. Que te digan lo que, no importa, hermano, tú estás llorando allí en la presencia de Dios. Y eso es sabio. Porque Dios dice que el que se humille será exaltado. Será exaltado. Sabiduría. Ese es un nivel, hermano, de interno. Es luchar contra nosotros mismos. Luchar contra nosotros mismos. Y ahí está. Quizás tú no sepas mucha ciencia de muchas cosas, arte y cuestiones esas, pero el Espíritu Santo está en ti. Recuerda lo que Cristo dijo. Cristo dijo de él, de mi amado amigo Espíritu Santo. Él dijo, bueno, es necesario que yo me vaya. Es muy necesario, porque los apóstoles no querían soltarlo. Estaban tristes. Y entonces a ustedes les conviene que yo me vaya. Porque si yo no me voy, el Consolador, el Espíritu Santo de Dios no vendría. Y Él va a venir. Y Él va a venir. Y sabe, dice Él os guiará a toda la verdad. A toda la verdad. Él es el que te lleva, el que te fortalece. Ahí está el Espíritu de Dios. Te habla aquí. Lo que pasa muchas veces, hermano, que nosotros no sabemos discernir cuando Él nos habla. Pensamos que esa cosa que está hablando aquí, todo pensamiento, no lo sabemos discernir. Le voy a hablar una forma de sabiduría, hermano, que debemos tener nosotros en cuanto al discernimiento de los pensamientos. Hay 4 tipos de pensamientos que usted debe discernir. 4 tipos. Es muy interesante esto, hermano. 1, pensamientos lógicos. Pensamientos lógicos. Son tus propios pensamientos. Son tuyos. Esos pensamientos son aquellos que no actúan los sentimientos. Es un pensamiento que te ayuda a crecer en el conocimiento, a comprender, a razonar, a edificar argumentos, todas esas cosas, el pensamiento lógico. Inclusive, una forma más fácil de entenderlo es cuando tú en la noche te acuestas y sabes que el día de mañana tienes que hacer algo. Tú comienzas a hacer como un recuerdo. Mañana tengo que ir a tal parte, tengo que realizar esto. Ese es el pensamiento lógico. Tú lo estás organizando. Entonces lo primero que haces en la noche es empezar a actuar con tu agenda. El pensamiento lógico es lo que nos ayuda a hacer la agenda. ¿Sí? Hay gente loca por allí, hermano, que no prosperan es porque no saben actuar con el pensamiento lógico. No hay en ellos futuro, ¿no? Aquí futuro no existe. Ellos es el ahora y el sentir de ahora. Eso nos lleva a la otra parte, que es los pensamientos emocionales. Los pensamientos emocionales, la Biblia le llaman los pensamientos que suben del corazón. Pero yo les pregunto, ¿el corazón piensa? No. Lo que pasa es que aquí se acumula ese sentir, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo conocí a la que ahora es mi esposa.
Wow, hermano, ese corazón comenzó a relinchar como un potro salvaje. ¿Por qué? Me gustó la mujer, tanto que me casé con ella, hermano. Sí, son los pensamientos emocionales. ¿Por qué se le llama pensamiento corazón? Porque tú mueves los sentimientos. ¿Sí? Cuando la Biblia habla de los pensamientos del corazón o los que suben del corazón, está hablando de los pensamientos emocionales. Eso está aquí en alguna parte de esta cosita que está acá llamado cerebro. Ahí está. Entonces, son dos pensamientos que tú debes conocerlo bien: los pensamientos lógicos normales y los pensamientos emocionales que te mueven el sentimiento. Muchas veces esos dos pensamientos se combinan. Es decir, tú recuerdas algo y de repente te lleva a otro. O sea, y ahí aparece lo que llamamos imaginación, que alguien la llamó por allá la loca imaginación. En esa loca imaginación sucede cuando se combinan estas dos cosas, o cuando actúan los pensamientos emocionales. ¿Sí? En la parte creativa está en la parte lógica, y se utiliza mucho la imaginación. Ahora, entre esos dos pensamientos, nosotros tenemos un archivo por acá, yo no sé en dónde, que tiene archivado todo lo que ha pasado en tu vida: buenos, malos, agradables, desagradables, sentimentales, orgullo, odio, de muchas cosas. Ahí están archivados. Muchos de ellos tú recuerdas, otros no recuerdas, pero están allí. ¿Ok? Ahora, aquí empieza lo bueno, que uno tiene que tener mucho cuidado, que tiene que discernirlo, porque tantos años operando que tenemos mentalmente, y todo se lo achacamos al pensamiento. Voy a utilizar una imagen, vamos a decir, literaria, lo que se llama monólogo. ¿Sí lo han escuchado hablar, verdad? Monólogo es una conversación consigo mismo. Es un monólogo. Es decir, hablando con alguien, y ese alguien muchas veces es usted, pero a veces no es usted. A veces no es usted. Sí. ¿Por qué? La Biblia habla de los dardos de fuego del maligno. ¿Usted cree que son flechas? No. Son pensamientos que buscan desequilibrarte. ¿Cómo discierno yo los pensamientos? Porque eso va a estropear la sabiduría. A veces que te controla para que no actúes sabiamente. Entonces, los dardos de fuego del maligno buscan controlarte. Todo pensamiento, oiga bien, todo pensamiento, primero, que te robe la fe, no es de Dios. Todo pensamiento, porque al robarte la fe tú te desplomas, no es de Dios. Todo pensamiento que te inclina al mal, a la tentación, a las inclinaciones pecaminosas, no es de Dios. Todo pensamiento que te vamos a decir, como aquellos cuando el profeta dijo: ¿hasta cuándo claudicáis entre dos pensamientos? Es decir, te divide, no es de Dios. Todo pensamiento que te lleva a la depresión, a la tristeza, al abandono, no es de Dios. Debes entenderlo. Ese pensamiento no viene ni es de ti ni es de Dios, es de otra persona. El problema es que el diablo te va a hablar en ti en primera persona como si fueras tú. Y él te va a argumentar. ¿Y sabe de dónde saca los argumentos? De ese pasado. Por eso tú no puedes seguir anclado al pasado mirando para atrás. No, como la mujer de Lot. No, Señor. Tú tienes que ir adelante. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Dios tiene cosas nuevas para nosotros. Eso es sabio. Entonces él te va a tratar de controlar, de que tú ¿qué hago yo aquí? No, Señor. Dígale no. Y ya tú sabes que ese monólogo no se está convirtiendo en una conversación contigo mismo, sino con él. Por ejemplo, tú a veces estás tranquilo en tu casa y de repente te viene un pensamiento y te ataca y tú no hayas cómo hacer con eso. Ya tú sabes que estás en presencia de algo. Ok, está bien, quédate tranquilo. Piensa, ¿a dónde te llega el pensamiento? La sabiduría dice: el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Si eso va en contra de esto, no es de Dios. Ahora,
el más importante de todo es el pensamiento que viene de Dios. Porque mire hermano, yo veo que hay muy poca gente que ha escuchado a la voz de Dios audible. Otros le escuchan en su pensamiento, saben discernirlo, otros en el corazón, otros por la palabra, otros por sueño. O sea, Dios se puede manifestar en muchas formas. Pero la más segura es que Dios trate contigo en tus pensamientos. Sí, oiga bien, todo pensamiento que viene de Dios va a producir paz, gozo, alegría, gozo. Como dice allá Gálatas, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Todo pensamiento que te lleva a eso es de Dios. Cuando ese pensamiento venga y te toma y tienes paz, entonces actúa porque Dios está en el asunto. Aunque tú no sientas, Dios, tú estás aquí, y actúa eso porque eso es fe. Eso es la fe, así actúa la fe. Porque ¿qué es fe? Fe es creer y confiar, eso es todo. En los términos muy sencillos de la fe es eso: creer y confiar. Creer y confiar. Por eso usted va a ver que en algunas Biblias la palabra fe es confianza, y en otras palabras es creer. ¿Sí? La fe no es una inyección, no es un líquido que voy a tomar. No, es creer y confiar. Todos nosotros tenemos la capacidad de tener fe. Entonces la sabiduría actúa en ese nivel. La sabiduría te dice así, y si tú tienes fe, tú actúas así, aunque no te parezca que yo quiero, no, pero actúa por acá porque te va a ver mejor por acá. Aunque en la mente te dice, mira, te van a decir esto, mira que esto y el otro. No, actúe como Dios le dice. No, y actúe como el Espíritu Santo, porque usted es guiado por el Espíritu Santo de Dios. Eso es sabiduría. ¿Quieres sabiduría? Ahí está, sencilla, espiritual. La otra sabiduría, hermano, es peligrosa. Pablo la llama animal diabólica, le dice Pablo a esa sabiduría del mundo. Pastor, discúlpeme, ¿cuánto me queda? Es que me soné más que allá, hermano. Sí. Brevemente entonces le voy a tocar el otro punto de Eclesiastés capítulo 1, hermano. Si nosotros, hermanos, no actuamos en sabiduría o buscamos esa sabiduría espiritual, podemos pasar por esta experiencia. Pablo, aquí Salomón nos habla, capítulo 1, versículo 12, dice: yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén, y di mi corazón a inquirir y a buscar. ¿Qué hizo? A inquirir y a buscar. No se conformó con lo que escuchó nada más. A mí me pareció tan importante el mensaje del pastor ese domingo, que decir, no, yo tengo que buscar un poquito más, tengo que inquirir. Busqué y empecé, hermano, a buscar y entonces eso hizo Salomón. Salomón no esperó que Dios de algún lado le metiera un chico aquí y ya, no. Él comenzó a caminar en eso. Camine en eso que usted le pidió al Señor. Camine en eso. ¿Sí? Dice aquí, con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo de Dios a los hijos de los hombres, para que se ocupen en él. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. ¿Ve cómo habla? Lo torcido no se puede enderezar, y lo incompleto no se puede contarse. Hablé yo en mi corazón, diciendo: he aquí, yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia.
Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu. Porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia. Y quien añade ciencia, añade dolor. ¿Todavía tiene el deseo de la sabiduría? Mire cómo está hablando este hombre. El hombre más sabio de la antigüedad, Salomón. Parece que, hermano, y así fue, Salomón perdió esa chispa que nos hace ser feliz, que nos hace disfrutar la vida. ¿Para qué? Decía él. Ya conozco tantos libros, nada. Y yo sé eso y más todavía. ¿Sí? ¿Quién está hablando allí? Si analizamos los 4 pensamientos que le acabo de dar, ¿quién está tratando con Salomón allí? Salomón había perdido el camino. Por eso es que este libro, hermano, se vuelve un tanto dificultoso. Y la gente cuando agarra este libro reversa las cosas porque lo toma como algo doctrinal para ejecutarlo, y de repente no es así. O para apoyar un desvarío, o para apoyar una mala doctrina, otras cosas. Hermano, y no es así. No. Él está contando su experiencia personal. Él está diciendo: oye, yo me desvié, y por haberme desviado me he llegado a sentir así, he hablado de esta manera. ¿Usted nunca ha hablado con un descarriado? ¿Cómo hablan? Así hablan. Pero él tiene un propósito. Él está contando igual que Pablo, capítulo 7 de Romanos. Pablo habla de cuando él se da cuenta de esa realidad espiritual, que él llega a decir: miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Dice Pablo. Y después termina diciendo: gracias a Dios por Jesucristo. Y comienza el capítulo 8 diciendo que, hermanos, acerquémonos pues y hagamos ese culto racional. ¿Ve? Y para nosotros entender la voluntad de Dios, que es buena y agradable, perfecta, dice Pablo. Aleluya. ¿Qué pide Dios de nosotros, hermano? Para ser sabios, que obedezcamos. Que obedezcamos. Cuando el Espíritu Santo te traiga su pensamiento, obedece ese pensamiento. Hermano, no te va a ir mal, te va a ir bien. Bien. Y aunque pudiera ser que de repente tocaste un poquito el mal así, hermano, te va a bendecir mucho más de lo que pudiera ser. Eso es la sabiduría, ese es el camino. Aleluya. Mis hermanos, este libro termina diciendo: el fin, dice, se lo voy a leer mejor para que no vaya a ponerle más palabra. El versículo 13 y 14 del capítulo 12 de Eclesiastés dice así: el fin de todo el discurso oído es este, dice. O sea, todo lo que le hablé del capítulo 11 para allá tiene un propósito, dice él. ¿Cuál es? Dice: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Eso es todo. Él quiere llevar al lector a que atienda las razones de Dios. Las razones de Dios. ¿Cómo conoció Salomón esto? Su padre. Porque Salomón dice: el principio es esto. Bueno, él llegó a la conclusión que no es mucho conocimiento lo que se necesita. No es tener 50 libros de la universidad metida acá, no, sino que obedezcamos a Dios. Obedezcamos a Dios. Témele.
¿Y cómo empezamos nosotros? Él vio algo en su padre. Que David fue un hombre muy respetuoso de Dios. Un día a David se le ofreció, tenía la oportunidad de matar al hombre que lo perseguía, a Saúl. Y él dijo: líbreme, Jehová, de tocar el ungido de Dios. Líbreme, dijo él. No, el ungido es el ungido de Dios. Yo no voy a tocar el ungido de Dios. ¿Por qué David hace eso? Porque respetaba las decisiones de Dios. Dios ordenó a que se ungiera ese hombre. Hermano, y muchas veces la iglesia no entiende eso. Sí. Yo pastoreé una iglesia, hermano, que yo decía: Señor, ese es el último lugar donde yo quisiera pastorear. ¿Sabe por qué? Porque allí me crié yo, en ese lugar. Donde está construida la iglesia jugaba yo carrito cuando tenía 12 años. A los 12 años todavía jugaba carrito, hermano. Imagínese usted cómo era mi mentalidad en ese tiempo. No había internet, nada de eso, hermano. Y los carritos no eran de esos de fábrica, eran los que yo construía. Yo agarraba las latas de sardinas, le hacía una cosita así, le ponía una tablita, ese era mi carro. Por todo eso, sí. Todo el mundo me conocía, hermano. Sí. Y ahí estoy pastoreando. Ya mi esposa y yo tenemos 35 años, lo cumplimos pastoreando allí. Y la gente miraban al hijo de Eleazar Agüero. Y yo tuve que empezar a enseñarle que aunque yo soy el hijo de Eleazar Agüero, soy un poquito más que eso. Soy el pastor de la iglesia. Y ¿sabe una cosa, hermano? No porque yo quiera hacerlo, porque yo no lo quería hacer. Es que el jefe de arriba dice: tú vas a ser pastor allí. Y yo en obediencia: Señor, yo no quiero, pero en obediencia voy. Tú sabes que no quiero, Señor, pero yo voy a ir. Y ahí estoy, hermano. Pasaron unos años y me tocó orar por algunas familias, hermanos. Orar. Y le oraba a Dios para que el Señor sanara a aquella mujer. Y que Dios, ¿sabe una cosa, hermano? Que ella, sin yo saber, después que supe que la mujer comenzó a tocar la unción. Conmigo no importa. El problema es que hay una unción en mí, soy pastor. Sea mucha o poca, eso no importa. Es que yo estoy allí obedeciéndole a Dios. No importa cómo me vista, cómo coma, cómo duerma, no importa eso. Es que Dios dijo: tú vas a ser pastor allí. Sea como Saúl o sea como David, tú eres el pastor. Y listo. Bueno, usted manda, jefe. ¿Y yo? ¿Sabe, hermano? Yo entendí que cuando Dios me llamó, yo estaba por allá en otro estado, bien lejos, porque estaba huyéndole al pastorado y al ministerio. No quería más nada con eso, porque ya tenía una experiencia muy terrible. El Señor me dice: tú te vuelves a tu pueblo. Te vas para allá. Amén. Me voy. Y llego allí. Y cuando llegó el pastor, el que era pastor antes de la iglesia Boqueclamo, donde está el pastor Héctor, me dice: hermano Cecilio, lo estoy esperando para que se encargue de esta iglesia. Bendito sea Dios. Y era la que yo no quería. Y me puso allí. Hermano, mire, Dios sabe mi comportamiento, cómo duermo, conoce el color de mis medias. ¿Sí? A veces tengo que llegarle con vergüenza: Señor, oye, Dios mío, usted me da vergüenza, pero ay, sí, yo tengo esta tentación, ayúdame, padrino. Y gracias a Dios que Él es mi papá. Y a Él le gusta que yo le diga mis cosas y sea sincero con Él. Y le abro y mire, Dios es bueno, porque sabe que somos polvo. Tiene misericordia de nosotros. Y ¡fum!, me arranca esa cosa. Gloria a Dios, es lo que yo quería, papá. Y sigo adelante. Pero Él sabe todas esas cosas. Pero muchas veces en la iglesia miras al hombre. Perdón. Y no entiende. Se están metiendo con la unción y no saben. Y por eso, hermano, esa familia no recibía. Pastor, pero ¿cómo eso es así? Jesús se le ocurre ir a Nazaret. Cuando llega a Nazaret hay un escándalo allá. Porque la gente dice:
¿De dónde tiene tanta sabiduría y esos poder que se dicen, esas cosas? De él. ¿De dónde? No sabemos nosotros quién es él, y su papá no es José el carpintero, y no están aquí sus hermanos y sus hermanitas también. No sabemos nosotros que están por allí. ¿Se acuerda que en Nazaret aquel Andrés dijo, y de allí puede salir algo bueno? Imagínense la fama que tenía ese lugar. Tenía mala fama. Y allí se crió el Señor. Y ellos estaban escandalizados porque era el hijo de José. El Señor agarra el libro de Isaías y dice: porque el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me envió el Señor, me ha ungido para darle la buena nueva a los pobres, para libertar a los cautivos, para dar vista a los ciegos, apertura a los que están en la cárcel, y a predicar el año agradable del Señor. Ellos están predicando allá, están hablando y en sus cosas diciendo y él está diciendo: es que el Espíritu de Jehová está sobre mí. Él está sobre mí. Y hermano, la primera vez que leí ese texto yo me escandalicé un poco, porque dice más adelante que el Señor no pudo, oiga bien, no pudo hacer muchos milagros. ¿Se acuerdan de esa parte? Y yo dije: ¿cómo? ¿Cómo es que no pudo? Dice Juan: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. Y yo me escandalicé: Señor, ¿cómo es que tú haces todas las cosas y no puedes hacer un milagro aquí? ¿Cómo es eso? No puedo entenderlo. El Señor me dijo: bienaventurado todo aquel que no haya tropiezo en mí. Y entendí, hermano, la unción. Si usted quiere meterse con cualquier cosa, bueno, ese es problema suyo, pero no se meta con la unción, hermano. No equilibre la unción por el tamaño de la persona, por las palabras de la persona, por la vestimenta de la persona. No, respete esa unción. La unción que tú respetas, esa te visita, esa tú la recibes. La unción, hermano, es la encargada de proveer. Hermano, la unción es para manifestar el poder. Toda la unción, hermano, capacita al hombre, cualquiera que sea, para proveerte a ti. Es así. Yo soy pastor, pero respeto mucho a mi hermano pastor acá. ¿Por qué? Porque él es el ungido de Jehová aquí. Y me permito decir, hermano, con toda propiedad y confianza, Dios ha capacitado a mi hermano para darte respuestas a ti. Respuestas. Sí, Señor. Así es. Como tú lo veas, van a ver los milagros o no. Porque la tranca a lo que tú estás recibiendo o a lo que tú no recibes es la unción. Es la unción. Y Dios me dice en este momento: cuando Él le ministra a ustedes y ustedes sienten la unción no se queda allí sentado. La unción te lleva a tu casa. La unción va contigo allá al trabajo. La unción está en tu boca para bendecir a tus hijos. La unción Él la desata. Y si tú la recibes, ella va contigo. No se queda aquí. La unción no está puesta para ser, hermano, arrinconada aquí, claustrada aquí. No, la unción es para soltarla. Recuerda que la unción se mueve allá en los profetas como un gran río, y el río va corriendo. No es un tanque, es un río, hermano. Aleluya.
Hay gente aquí, hermano, gente aquí que están capacitados, tienen sabiduría. El Espíritu Santo está con ellos. Los ha inquietado a servir al Señor más profundamente, a tener compromiso con Él, pero no han escuchado. Por este hombre tiene una visión. Hoy estuve predicando en la otra iglesia y me di cuenta, hermanos, que lo de él no es que seamos aquí nosotros nada más. Qué chévere, ¿verdad? Me imagino que de repente debe haber otro lugar por allí, hermano, donde abrir una iglesia. Sí, porque ese es el deseo del pastor. Ese es mi deseo también. Abrir la iglesia, abrir la iglesia, abrir la iglesia, abrir, porque la venida del Señor está muy cerca. Así que hago esta pregunta y oramos. ¿Para qué quiero yo sabiduría? Si no la voy a usar, si no voy a servir, si de todas maneras voy a actuar como yo siempre actúo. Total, así soy yo y a mí nadie me cambia. Pues no. El Espíritu Santo dice que nosotros no nos pertenecemos, que fuimos comprados a precio de sangre. Así que tú no eres tuyo. Por favor, vamos a estar en pie. Aleluya. Si Dios te llama al ministerio, por favor, no tengas temor. No. Dios suplirá todo lo que haga falta. Dios lo va a hacer. Hay necesidades en la obra, tú la puedes cubrir. Permite que mi hermano Juan, él no me ha dicho esto, no, pero que mi hermano Juan pueda conseguir un apoyo en ti, pueda apoyarse en ti. ¿Sabe lo grande que es, hermano, que alguien confíe? Es un valor muy grande. Que alguien te brinda los brazos y confíe en ti. Ya Dios ha confiado en ti y por eso Dios te dice, aleluya. Yo quiero pedirles, por favor, comiencen a adorar y permítanme hablar mientras usted está adorando al Señor. Adore al Señor. Reconózcalo.